El olor llegó antes que el grito. Una madrugada húmeda de 1172, un peón llamado Martín, manos agrietadas, uñas negras de cal, bajó a limpiar el pozo de una letrina, pegada al muro de una fortaleza. Era el trabajo que nadie quería. Una boca de piedra que tragaba todo lo que la gente no quería ver, y lo devolvía en forma de gases, calientes, moscas y una sopa espesa de podredumbre. Martín iba con una lámpara de sebo y un saco de ceniza para matar el hedor. Mentira, nada mata ese hedor. En cuanto apoyó la bota en el primer peldaño, sintió como la pared sudaba, la piedra estaba viva, o eso le pareció, porque el muro vibraba, como si respirara. A mitad de descenso, la suela resbaló sobre algo que no era agua. Era grasa, una capa viscosa, brillante, que se había pegado a la roca. Martín golpeó el codo contra un saliente, la lámpara giró, y por un segundo vio lo imposible. Detrás del muro, una grieta con aire frío, aire limpio, aire que no pertenecía a ese infierno. El peón, mareado, metió los dedos en la fisura. La piedra estaba hueca, como si el muro ocultara una garganta secreta. Empujó un poco más, y el saliente cedió con un chasquido húmedo. La losa se desplazó apenas un palmo, suficiente para que la lámpara iluminara algo que no debía existir allí. Un pasadizo estrecho, con un suelo levemente inclinado, y, en el fondo, el brillo tembloroso de agua que corría. Martín no gritó. Tragó saliva, y esa saliva supo a letrina, y en ese instante, mientras el asco le subía como una ola, sintió también otra cosa. Una satisfacción brutal, casi infantil. Había encontrado lo que buscaba sin saberlo. El muro no era solo muro, era una máquina, una solución, una trampa. Un truco de ingeniería escondido donde nadie miraba. En el lugar más repugnante del castillo, y entonces oyó pasos arriba, muchos, botas, voces tensas. La fortaleza se estaba despertando como un animal al que le han clavado un hierro, porque afuera, más allá de las almenas, se acercaba un ejército, y lo que Martín acababa de descubrir, con las manos manchadas de inmundicia, iba a decidir quién bebía agua y quién moría de sed. No te voy a hablar hoy de castillos bonitos para postal, te voy a hablar de soluciones que nacieron de la necesidad, del calor que agrieta la garganta, del miedo a los asedios, del barro, convertido en piedra, de la sombra calculada al milímetro, y de cómo la España medieval se convirtió en un laboratorio a cielo abierto, donde cada muro era un invento y cada callejón un mecanismo. Imagina el tablero, la península como un mosaico de reinos, taifas, fronteras que se mueven, alianzas que se rompen, ciudades que cambian de manos, y en ese tablero la construcción no era solo estética, era supervivencia, era propaganda, era ciencia aplicada con sangre alrededor. Primero, el material que parece humilde, casi una broma, y sin embargo aguanta siglos. El tapial, tierra apisonada, barro, arena, cal. Lo que hoy llamarías pobre fue, en manos inteligentes, un blindaje térmico y estructural. Levantaban encofrados de madera como si fueran moldes gigantes, echaban capas de mezcla y las apisonaban con mazos hasta que la pared quedaba dura, compacta, con una textura que todavía puedes ver en antiguas murallas, como páginas prensadas de un libro. La genialidad era doble, rápido de ejecutar y perfecto para el clima. En verano, el muro bebe calor y lo suelta despacio. En invierno, guarda la tibieza. Es arquitectura como una piel. Pero aquí viene el primer giro. Lo barato podía ser más estratégico que la piedra, porque la piedra exige cantera, transporte, tiempo, y el tiempo era una moneda cara, cuando el enemigo podía aparecer mañana. Con tapial levantabas defensas en semanas, y si lo combinabas con cal, lo convertías en algo que no se deshacía con la lluvia. Algunos muros, además, se recubrían con una costra protectora, un enlucido que sellaba la superficie como si fuera esmalte. ¿Te suena a invento moderno? Pues no. Era la lógica medieval en modo turbo. Construir rápido, resistente y con el aire como aliado. Luego están los arcos. En cualquier lugar del mundo, un arco es una solución obvia. Pero en la España medieval, el arco se volvió un idioma. El arco de herradura, por ejemplo, no era solo bonito. Era una forma de repartir cargas, de ganar altura, de crear espacios interiores, amplios con menos material. Un arco así abraza el vacío, lo sujeta, y en ese abrazo hay cálculo, hay tradición, hay adaptación. No es magia, es física. Y la física se puso creativa
cuando la luz y el calor se volvieron enemigos. Ventanas pequeñas donde el sol pega fuerte, patios interiores que funcionan como pulmones, galerías que dan sombra cuando más la necesitas. El patio no era un capricho, era un sistema climático. Entras de la calle polvorienta a una casa y de pronto el aire cambia, se enfría, te envuelve. Eso no ocurre por suerte, ocurre porque el espacio está diseñado para que el calor suba, para que la humedad se distribuya, para que la sombra se estire como una manta. Y aquí es donde la historia se pone deliciosa y peligrosa, porque el agua, en la España medieval, era el verdadero tesoro, no el oro. El agua, si controlabas el agua, controlabas la ciudad, la agricultura, las enfermedades, las revueltas. Un mercado puede sobrevivir sin seda, no sobrevive sin agua. Por eso se inventaron y perfeccionaron sistemas que hoy llamaríamos infraestructura invisible. Acequias que serpentean con pendiente exacta, aljibes escondidos bajo patios, canales cubiertos para que el sol no se coma el caudal, norias que levantan agua como si fueran brazos de madera girando sin descanso. Si alguna vez has visto una noria, entiende esto. No es una rueda, es una promesa. La promesa de que aunque el río esté abajo, la vida puede estar arriba. Pero volvamos a Martín, porque su descubrimiento no era una anécdota escatológica para asustar turistas, era un patrón, esconder lo esencial donde nadie mira. Los constructores medievales, especialmente en ciudades expuestas a asedios, pensaban como jugadores de ajedrez paranoicos: ¿y si cortan el acueducto? ¿Y si envenenan el pozo? ¿Y si prenden fuego a los depósitos? Entonces la solución era crear un sistema redundante. Varios puntos de agua, varios recorridos, depósitos bajo tierra, respiraderos, mínimos, accesos camuflados. En el pasadizo que Martín vio detrás de la letrina, sí, detrás de la letrina, porque ahí nadie excava con ganas, corría un hilo de agua protegido del sol y de las flechas, un canal estrecho, con paredes suavemente alisadas para que no se estanque, y un suelo inclinado con una precisión que, si te pasas de pendiente, erosiona. Si te quedas corto, se pudre. Ese canal no se había hecho por accidente, era ingeniería con la frialdad de quien sabe que un día la ciudad será rodeada. Arriba, las botas seguían retumbando. Martín, con el estómago revuelto, empujó la losa un poco más y metió la cabeza en el hueco. El aire era húmedo pero limpio. Olía a tierra, a piedra mojada, olía a vida. Y entonces vio otra cosa. Marcas en la pared. No eran arañazos, eran señales, pequeños símbolos tallados, indicaciones para quienes supieran leerlas. Cuántos pasos, dónde girar, dónde no tocar, como un mapa secreto escrito en lenguaje de cantero. Eso nos lleva a otra genialidad de la España medieval. La construcción como código. Muchas soluciones estaban pensadas para ser obvias para los iniciados e invisibles para los demás. No por romanticismo, por seguridad. Piensa en una alcazaba sobre una colina. Desde fuera parece solo un muro tras otro, pero por dentro, cada giro estrecha el paso, cada recodo te expone, cada puerta obliga a entrar de lado, cada escalera está diseñada para que el defensor tenga ventaja. Hay torres que no son torres, son depósitos. Hay patios que no son patios, son trampas de calor o de frío. Hay muros dobles con rellenos que amortiguan golpes y también aíslan. Y mientras tanto, en las catedrales y grandes obras de piedra, se estaba dando otro salto. ¿Cómo cubrir espacios enormes sin que el techo se venga abajo? Aquí entran las bóvedas. Nervaduras que canalizan el peso, arcos que se cruzan como costillas, contrafuertes que reciben la carga y la empujan hacia el suelo. La solución parece elegante, pero nació del terror a la caída, a que la piedra se desplome sobre una multitud, a que el edificio, símbolo de poder, se convierta en tumba pública. Lo fascinante es que, en esa época, la matemática era práctica. Se medía con cuerdas, con reglas simples, con proporciones aprendidas, con experiencia acumulada, y aún así, lograron una precisión que hoy te deja con la boca abierta si sabes lo fácil que es equivocarse. Ahora, no todo era grandioso. La genialidad también estaba en lo pequeño, en lo que no se presume. El drenaje, sí, el drenaje. Porque una ciudad no muere solo por falta de agua, también muere por exceso de suciedad. Y aquí vuelve el asco, pero con propósito. Las letrinas medievales, por repugnantes que fueran, a veces se conectaban a conductos que sacaban los residuos fuera de la muralla o a fosas controladas. Algunos castillos incorporaban guardarrobas,
pequeños salientes que colgaban sobre un vacío para que la gravedad hiciera el trabajo sucio. Era brutal, sí, y peligroso, y por eso, en algunos lugares, se diseñaron conductos de ventilación y pequeñas corrientes de agua para arrastrar lo peor, no por higiene moderna, sino porque el hedor y la peste también son enemigos en un asedio. La ironía es que el lugar más sucio podía esconder el mecanismo más inteligente. Por eso, cuando el capataz bajó gritando el nombre de Martín, el peón no respondió, porque entendió, con una claridad helada, que el pasadizo era secreto por una razón, y que si lo sabía alguien que no debía, el agua se convertiría en arma. Los pasos se detuvieron arriba. Una voz dijo algo como «no está». Otra escupió. La saliva cayó y rebotó en piedra, y Martín la sintió cerca, como si el mundo entero quisiera recordarle dónde estaba metido. En el vientre del castillo, apretó la lámpara contra el pecho, se manchó de grasa y de sombra, y se deslizó por la abertura. El pasadizo le raspó los hombros, la humedad le pegó el pelo a la frente. Avanzó a ciegas, sintiendo con las manos, siguiendo las marcas talladas. A cada paso, el canal de agua susurraba, constante, indiferente, como si el castillo tuviera un corazón oculto que nunca se detiene. Y entonces ocurrió el primer twist de verdad. El pasadizo no iba hacia afuera, iba hacia adentro, hacia el centro. No era una vía de escape, era un circuito, un sistema cerrado para distribuir agua bajo la fortaleza, hacia un aljibe, hacia una cocina, hacia un patio, hacia un punto donde nadie sospecharía, y eso significa algo enorme. La construcción medieval no era solo levantar paredes, era diseñar redes, redes que te daban poder incluso cuando el mundo exterior se cerraba. Martín llegó a un tramo donde el techo subía un poco, pudo ponerse de rodillas. La lámpara iluminó una cámara pequeña, piedra pulida, un depósito y sobre él un arco bajo que sostenía el peso del edificio sin agrietarse, y en la pared otra señal, una flecha, y una advertencia en forma de símbolo simple. Como una boca abierta, no entendió el mensaje hasta que olió el aire. Un toque ácido, metálico, como monedas húmedas, como sangre vieja. El agua del canal, aquí, no era cristalina, tenía un brillo raro. Martín acercó la lámpara y vio una película finísima flotando en la superficie. Algo había entrado en el sistema, algo que no debía. Arriba, el castillo se llenaba de voces. Se oían golpes, el sonido de hierro, preparativos. Y ahora el agua. El agua estaba cambiando. Si el enemigo no podía derribar el muro, podía atacar lo que el muro protegía. Y en ese instante, con las manos todavía manchadas de lo peor de la humanidad, Martín entendió la regla brutal de la ingeniería medieval en España. Cada solución genial crea una nueva forma de sabotaje. No bastaba con construir bien, había que construir pensando en el veneno, en el fuego, en la traición y en el tiempo. Martín apretó los dientes. No era un héroe, era un peón, pero estaba arrodillado junto a la arteria secreta del castillo, y si esa arteria se enfermaba, toda la fortaleza caería, por muy perfectos que fueran sus arcos, por muy gruesos que fueran sus muros, de tapial, por muy elegante que fuera su patio fresco. El asedio no siempre empieza con flechas, a veces empieza con una gota, y esa gota acababa de caer dentro del sistema. Martín no bebió, no por prudencia, sino porque su cuerpo, que venía de oler lo innombrable, se rebeló ante cualquier cosa que pareciera líquida en aquel túnel. Pero eso mismo le salvó. Mientras la sed le arañaba la garganta, el instinto le gritó que ese brillo aceitoso era una mala noticia. Se inclinó, metió 2 dedos en el borde del depósito y los frotó entre sí. No era barro, no era cal, era algo más fino, resbaladizo, como si alguien hubiera vertido grasa o, peor, algún brebaje de cocina mezclado con ceniza, o restos de piel hervida. En una fortaleza, todo se aprovecha. El sebo sirve para lámparas, la grasa para sellar, y ciertas mezclas, si sabes dónde arrojarlas, para arruinar un sistema entero. La ingeniería, en ese momento, dejó de ser «qué bonito el arco», y se convirtió en «cómo demonios lo paro». Martín avanzó por el túnel con la lámpara pegada al suelo, buscando un respiradero, una junta, una piedra distinta, y lo encontró, una loseta con un corte casi invisible, como una cicatriz bien cosida. Al tocarla, sintió una vibración. Detrás había vacío. Empujó. Nada. Volvió a empujar. La piedra se dio un dedo, luego otro. Era una compuerta. Ahí estaba el segundo truco.
Los sistemas de agua medievales más inteligentes no eran solo canales, eran canales con control, con interrupciones programadas, con válvulas de piedra y madera, con pequeños cuellos, donde se podía detener o desviar el flujo. Martín abrió la compuerta lo justo para mirar. Del otro lado, una cámara vertical, un pozo estrecho que subía hacia arriba, hacia algún lugar dentro del castillo, y en la pared interior, un palo transversal, una especie de viga pequeña con marcas. No era decoración, era un tope, un regulador. Y entonces, la lámpara iluminó lo que nadie quiere ver cuando habla de genialidad. Restos, pelos, pequeñas cáscaras, una masa gris atrapada en una rejilla de madera, el filtro. Sí, un filtro medieval, primitivo, brutal, pero real, una rejilla para atrapar sólidos antes de que llegaran al aljibe principal, porque si el agua se contamina, no solo te mueres, te peleas por ella, te desesperas, te conviertes en tu propio enemigo. Martín deslizó la rejilla con cuidado, estaba pegajosa, asquerosa, y sin embargo, en esa repugnancia había una belleza. Alguien, décadas antes, había imaginado la catástrofe y había diseñado el antídoto. El problema era que el antídoto estaba obstruido. Martín tragó aire y comenzó a limpiar con el borde de su manga. Cada movimiento levantaba un olor agrio, se le humedecían los ojos. La lámpara temblaba y arriba el castillo seguía rugiendo como un panal. Órdenes, carreras, el choque de armas. Cuando la rejilla quedó más libre, el agua volvió a correr con un sonido más claro, menos espeso, más vivo, pero no había tiempo para celebraciones. Si alguien había vertido grasa ahí, era porque conocía el sistema, porque sabía dónde atacar, porque no era un soldado cualquiera apedreando puertas, sino alguien que entendía que la verdadera puerta era el agua. Martín cerró la compuerta, apretó la piedra hasta que encajó y siguió el túnel hacia otra señal tallada. Un símbolo que parecía un ojo y una línea curva. La cámara siguiente fue la sorpresa que le cambió la idea de lo que era una fortaleza. No era una sala de armas, no era una prisión, era un espacio para respirar, un conducto alto, un vacío vertical dentro del muro, un pulmón de aire. En la España medieval, con sus veranos de sol que aplasta, el aire no era un elemento neutro, el aire era un material de construcción. Se diseñaban vacíos para que el calor subiera, se abrían rendijas orientadas para capturar la brisa, se levantaban patios para que el edificio no se asfixiara. Martín alzó la lámpara, el conducto subía hasta perderse en sombra, y a mitad de altura había pequeñas oquedades como escalones minúsculos, marcas para mantenimiento, para que un hombre pudiera subir con una cuerda y limpiar, reparar, ajustar. La fortaleza tenía un servicio técnico. En ese conducto el aire corría, no mucho, pero lo suficiente para que la llama de la lámpara se inclinara. Martín acercó la mano y sintió un soplo fresco, y entendió algo que no había entendido al bajar a la letrina. El castillo no era una carcasa, era un organismo, agua en venas, aire en pulmones, muros como piel, puertas como dientes, y si era un organismo, también podía enfermar, por dentro. La tensión creció cuando escuchó un sonido distinto arriba, un crack, seco, como madera partiéndose, luego otro, y un rumor como de gente empujando algo pesado. Un ariete. No lo veía, pero lo sabía. El enemigo había llegado al punto donde el muro se encuentra con la desesperación. La puerta. Martín siguió avanzando por el túnel, y el pasaje lo llevó hacia un lugar donde el suelo subía, hasta que la lámpara iluminó una trampilla de madera reforzada con hierro. Desde abajo oyó el eco de una sala, voces, un goteo. Empujó con el hombro, la trampilla no cedió. Tenía un pasador por arriba. Golpeó una vez, muy suave. Silencio. Golpeó 2 veces. Oyó un susurro. ¿Quién? Martín reconoció la voz. Jimena, la mujer que repartía pan en la cocina, la misma que, cuando los niños se peleaban por migas, los separaba como si fueran cachorros. Soy yo, dijo Martín con la voz hecha polvo. Abre, pero sin ruido. Hubo un instante de duda, luego el chirrido mínimo de un pasador, y la trampilla subió apenas un palmo. Un hilo de luz se coló, más limpio que el de la lámpara. Martín salió como un animal mojado, con la ropa apestando a túnel y vergüenza. Estaban en una estancia baja, fresca, con tinajas y sacos, un almacén. Jimena lo miró con una mezcla de asco y alivio. «Hueles a infierno». «Vengo del infierno», respondió, «y el infierno está entrando por la puerta».
Jimena no necesitó explicaciones. Afuera, el castillo vibraba con el golpe del ariete, cada impacto sacudía el suelo como un latido enfermo. Martín le contó lo del agua, la grasa, el filtro. Jimena frunció el ceño y su cara cambió. Dejó de ser la de una panadera y se volvió la de alguien que entiende la logística de alimentar a 100 personas encerradas. Si el aljibe se contamina, estamos muertos aunque el muro aguante. Martín asintió. Y entonces llegó el primer gran giro de esta parte. Jimena sabía algo que Martín no. «Hay otro aljibe», dijo ella. «No el grande, uno pequeño. Lo usan los señores cuando temen veneno. Pero está sellado». Martín la miró. La palabra sellado le sonó como prohibido y salvación al mismo tiempo. «¿Dónde?» Jimena no respondió con un lugar, respondió con una dirección, hacia adentro, bajo la capilla. Ahí está la España medieval en estado puro. La religión, el poder, la ingeniería, todo apilado en capas. La capilla no era solo capilla, era un edificio dentro del edificio, y bajo ella, donde la gente rezaba por protección, se guardaba el agua que realmente protegía. Caminaron por corredores estrechos, con piedra sudada, el sonido del ariete seguía, cada golpe era una frase que decía lo mismo. «Voy a entrar». Los guardias corrían, las mujeres recogían niños, alguien lloraba sin hacer ruido. Y aquí, mientras el caos crecía, entra otra de las genialidades constructivas de la época. El control del movimiento humano. Las fortalezas no eran laberintos por accidente, eran laberintos porque el laberinto es un arma. Si el enemigo entra, no debe encontrar líneas rectas ni plazas abiertas, debe encontrar cuellos de botella, escalones, puertas en ángulo, debe perder formación, debe desordenarse, debe empezar a pelear consigo mismo por pasar primero. En un pasillo vieron una puerta que no parecía importante. Madera simple, una argolla. Jimena la abrió y entraron en un espacio tan pequeño que parecía un armario, y sin embargo, al fondo había un hueco en el suelo, con una piedra circular. «Esto», dijo Jimena señalando el círculo, «es la boca». Martín levantó la piedra y el aire cambió. Un olor limpio, frío. Oscuridad hacia abajo. Bajaron con una cuerda. El hueco llevaba a una cámara abovedada. La lámpara iluminó la curva perfecta de la bóveda. No era grande, pero estaba hecha con una precisión que se nota incluso cuando no sabes de arcos. Las piedras encajaban como dientes. No había exceso, no había grietas. El agua era un espejo. Y sobre el espejo, una cosa que a Martín le dio escalofríos. Una tapa secundaria, como una lengua de piedra que cubría el agua desde arriba. Una protección contra polvo, contra insectos, contra manos. Un aljibe diseñado para durar cuando la gente se vuelve loca. En la pared una marca, una cruz pequeña, y al lado otra marca que no era cruz. Un símbolo geométrico, más antiguo, más técnico. Jimena apoyó la mano en la piedra. «Lo construyeron los mismos que levantaron el arco de la sala grande», murmuró. «Los canteros lo dejaron firmado en símbolos, y lo ocultaron, por si algún día pasaba esto». Martín miró el agua y por primera vez sintió la satisfacción sin el asco. Una calma breve. Ese aljibe era una idea que había sobrevivido a generaciones, una cápsula de seguridad. Pero la calma duró lo que tarda en estallar una mala noticia. Arriba, un estruendo diferente. No el golpe, sino el crujido largo de algo que cede. El ariete había ganado. Se oyó un rugido de voces, como un río de metal. «Han entrado», susurró Jimena. Martín sintió que el aire del aljibe se volvía más pesado. El agua, tan quieta, parecía burlarse. «Yo estoy aquí, pero ustedes corren». Subieron como pudieron. La cuerda quemó las manos. Al salir, oyeron pasos cercanos, no de guardias del castillo, sino de botas que no conocían esos pasillos. El enemigo ya estaba dentro. Y aquí llega el segundo twist. La ingeniería defensiva, tan perfecta, también podía convertirse en jaula para los propios habitantes. Los recodos y puertas que ralentizan al atacante también ralentizan tu huida. Los pasillos estrechos que desordenan al enemigo también te obligan a moverte en fila. Como ganado, Martín y Jimena escucharon voces en un idioma que no distinguían bien. O tal vez eran los gritos de siempre, solo que ahora venían con otra intención. Se escondieron detrás de un contrafuerte interior, donde el muro se engrosaba. Ese engrosamiento no era capricho, servía para sostener una bóveda encima, pero ahora también servía de escondite. Pasaron dos hombres corriendo, respirando fuerte. Uno llevaba una antorcha, el otro una barra de hierro. Hablaban rápido.
Se detuvieron junto a una puerta. «El agua», oyó Martín, y esa palabra, dicha con urgencia, le heló la sangre. El enemigo buscaba el aljibe. No venían solo a matar, venían a controlar. Cuando los hombres se alejaron, Jimena apretó el brazo de Martín. «No pueden encontrar el pequeño», dijo ella. «Si lo encuentran, nos chantajean». Martín asintió, y entonces le vino a la cabeza una idea sucia, horrible, pero útil. Una idea que solo alguien que había estado limpiando letrinas podía tener sin desmayarse. «Podemos hacer que el grande parezca inútil». Jimena lo miró, entendiendo demasiado rápido. «¿Cómo?». Martín recordó el filtro, la grasa, la rejilla. Si creen que el sistema está enfermo, se obsesionan con arreglarlo o lo abandonan. Y mientras nosotros usamos el pequeño. Jimena tragó saliva. «Eso implica ensuciarlo más». «Ya lo han hecho», dijo Martín. «Solo que nosotros lo haremos de forma convincente». La convicción, en una guerra, a veces se construye con asco. En una cocina cercana, agarraron lo que encontraron. Salmuera vieja, restos de cal, una olla con grasa endurecida, y aquí aparece otro invento medieval que parece banal, pero lo cambia todo. La cal. La cal no era solo para paredes. La cal era una herramienta sanitaria y química. Se usaba para blanquear, para sellar, para reducir olores, para tratar. Mezclada con agua y grasa, podía formar una pasta que, vertida en un punto clave, volvía resbaladiza una canalización y la bloqueaba. Como una arteria con placas, Martín volvió al túnel por la trampilla del almacén. El corazón le golpeaba las costillas como el ariete había golpeado la puerta. En la oscuridad el castillo parecía otro. No un hogar, sino un monstruo herido. Llegó a la compuerta del filtro. La abrió con cuidado. El agua seguía corriendo, más limpia que antes, pero no confiable. Sacó la olla, rascó la grasa con una cuchara y la mezcló con cal y salmuera hasta hacer una masa que apestaba, y la vertió. El agua empezó a arrastrarla, lenta, como un animal que traga algo demasiado grande. La masa se pegó a la rejilla y comenzó a formar una capa. Martín, con asco en la garganta, sonrió sin querer. «Perdóname», susurró al castillo, como si el castillo pudiera ofenderse. «Es por vivir». Cerró la compuerta, volvió al almacén. Jimena lo esperaba con la cara pálida. «Hecho», dijo él. En ese momento, por el pasillo llegó un grito. Ordenaban reunir a la gente en el patio central. La ocupación había empezado. Martín y Jimena se mezclaron con el flujo de cuerpos, y aquí entra otro elemento de la genialidad constructiva medieval en España. El patio como teatro de poder. El patio central, fresco y amplio, con una fuente o un brocal, no era solo para estar, era para ver y ser visto. Para que la autoridad se plantara en el centro y el resto orbitara, la arquitectura, literalmente, organizaba la obediencia. El enemigo, un capitán con cota de malla y cara curtida, se colocó cerca del pozo principal, levantó la mano. Silencio tenso. «El agua es nuestra», dijo en un castellano duro, con acento. «Quien coopere beberá. Quien resista se secará por dentro». La amenaza era perfecta. No necesitaba sangre inmediata, solo necesitaba tiempo. Ordenó a 2 hombres que bajaran un cubo. Lo subieron. El agua parecía normal a simple vista. El capitán metió un dedo, lo probó, y entonces hizo una mueca. No era veneno mortal, no era una muerte dramática. Era peor. Un sabor repulsivo, graso, alcalino, que te provoca arcadas. Un agua que no puedes beber sin sentirte traicionado por tu propia boca. «¿Qué es esto?», escupió. Sus hombres se miraron. «Traed al que se encargue del agua», rugió. Martín sintió como el corazón se le hundía. Había hecho el sabotaje convincente, sí, pero ahora venía la pregunta peligrosa. ¿Quién sabe arreglarlo? Jimena, rápida como un cuchillo, dio un paso y señaló a un anciano delgado, un maestro de obras retirado que siempre se quejaba del polvo en los pasillos. Él, dijo. Él conoce las tuberías. El anciano abrió los ojos como platos. Era una traición y una salvación. Porque si Martín era señalado, moría. Si el anciano era señalado, quizá ganaban tiempo. El capitán agarró al anciano y lo empujó hacia el pozo. Exigió soluciones. El anciano, temblando, tartamudeó cosas sobre filtros, sobre cal, sobre revisar la rejilla, y el capitán, satisfecho de tener un experto cautivo, ordenó llevarlo. Martín sintió un pinchazo de culpa que no podía permitirse. La guerra no te deja ser puro, pero el plan funcionaba. El enemigo se distraía con el aljibe grande, con el sistema visible, con el teatro,
mientras el aljibe pequeño seguía oculto bajo la capilla, silencioso como una idea secreta. Esa noche, cuando el patio olía a humo y miedo, Jimena condujo a un grupo reducido, niños, 2 mujeres, un herido, Martín, por un camino de servicio. Pasaron por un corredor donde la pared estaba fría. En otra época, Martín habría pensado qué buen muro. Ahora pensaba qué buen escondite. Bajaron al aljibe pequeño. Les dio agua en vasos de barro. El agua sabía a nada, a vida. Los niños bebieron con los ojos cerrados. Uno lloró, una mujer abrazó a su hija. El herido tragó despacio, como si cada sorbo fuera una promesa. Y ahí, en el silencio, Martín entendió el verdadero corazón del tema. Las soluciones constructivas medievales no eran solo proezas técnicas, eran sistemas de control del destino humano. Decidían quién tenía sombra, quién tenía agua, quién podía esconderse, quién podía resistir. Pero la historia no iba a permitirles quedarse en ese oasis. En la pared del aljibe, Jimena encontró algo raro. Una pequeña grieta fresca, con polvo reciente, como si alguien hubiera movido una piedra hace poco. No estaba ahí antes, o al menos ella no la había visto. Se le tensó la cara. «Alguien ha venido», susurró. Martín se acercó, tocó el polvo, aún estaba suelto. Alguien, además de ellos, conocía el escondite, y eso destrozaba el plan. Porque si el enemigo descubría el aljibe pequeño, no habría más vueltas. Sería la cadena en el cuello de todos. Obedeces o no bebes. La arquitectura, que había sido refugio, se convertiría en instrumento de dominación total. Martín miró a Jimena. «Necesitamos otra salida», dijo. Jimena negó despacio. «No hay otra. Solo hay más profundo. Y ahí viene el final en punta de esta parte. El sistema tenía una capa más, una profundidad más, una solución que nadie menciona porque suena a leyenda. Dicen», murmuró Jimena, «que bajo el aljibe hay un conducto antiguo, más viejo que la capilla, un canal de mantenimiento que lleva fuera del recinto interior, no a la ciudad, a la roca, a un lugar donde el castillo bebe de la tierra misma». Martín sintió un frío en la espalda que no venía del agua. «¿Y por qué nadie lo usa?». Jimena lo miró con los ojos muy abiertos. «Porque para llegar hay que mover una piedra que no se debe mover, y porque la última vez que lo intentaron, alguien desapareció». La lámpara parpadeó. El agua, quieta, reflejó una cara que ya no parecía humana. Parecía la de alguien atrapado entre la esperanza y el miedo. Arriba, en algún lugar del castillo, se oyó un golpe seco, un grito ahogado, un cuerpo arrastrado. El enemigo estaba registrando, buscando, tocando paredes, empujando piedras, oliendo secretos. Martín se arrodilló, apoyó la mano sobre la bóveda fría del aljibe y pensó en lo absurdo. Sobrevivir gracias a una obra maestra oculta, y morir porque esa obra maestra era demasiado buena para permanecer secreta. Levantó la mirada hacia la grieta. «Entonces lo movemos», dijo. Jimena tragó saliva. «Si lo movemos, quizá abrimos algo que no podremos cerrar. Y si no lo movemos», respondió Martín, «nos cierran a nosotros». La ingeniería, al final, también es elegir qué riesgo te mata. Metieron los dedos en la junta. Tiraron, la piedra resistió. Tiraron otra vez. Un crujido leve, como de diente aflojándose. La losa se desplazó milímetros. Y de la ranura salió un soplo de aire distinto. No húmedo, sino seco, con olor a polvo antiguo. Un aire que no había respirado nadie en mucho tiempo. Y en ese soplo, Martín creyó escuchar algo parecido a agua. Pero no el susurro cercano del canal. Esto era más profundo, más grave. Como un río que no se ve, pero se siente. Detrás de ellos, en la escalera de cuerda, se oyó un sonido imposible. El roce de una bota bajando. Alguien estaba entrando al aljibe. La cuerda vibró como una cuerda de violín desafinada. Un temblor mínimo, pero en un espacio así, el mínimo es un grito. Jimena apagó la lámpara con un pellizco rápido. De golpe, la oscuridad se volvió sólida. Martín sintió que el aljibe respiraba más fuerte. El goteo, el eco, el agua debajo, todo se amplificó. Allí abajo, sin luz, el miedo tiene textura. La bota rozó piedra, luego otra. Alguien bajaba despacio, con el cuidado de quien sabe que está entrando en un lugar que no entiende del todo. Martín apretó la mano de Jimena. Ella no temblaba. Eso era lo que daba más miedo. Cuando alguien deja de temblar, es porque ya está en modo supervivencia pura. El intruso llegó al fondo, se quedó quieto, y entonces, en la oscuridad, olieron el humo de una antorcha apagada a medias. No estaba ciego, venía con fuego.
pero lo había escondido para no delatarse. Se oyó un susurro, una voz baja. «Sé que estáis aquí». Martín sintió un pinchazo helado en la nuca. No era un soldado gritando, era alguien hablando como si esto fuera una conversación privada. «No os haré daño si me decís dónde está la llave». La llave. No una llave de metal, sino la llave del sistema. La piedra, la junta, el paso a lo más profundo. El conducto antiguo. Jimena, sin moverse, respondió en un hilo. «Aquí no hay llaves». El intruso soltó una risa corta, sin humor. «Siempre hay una. En los edificios buenos, la llave está donde nadie mira». Martín tragó saliva. En la oscuridad, ese sonido pareció una confesión. Entonces la antorcha se encendió, un golpe de luz naranja llenó la cámara, vieron la cara del intruso. No era un guerrero joven y rabioso, era un hombre de mediana edad, con barba cuidada y ojos demasiado atentos. Llevaba ropa de trabajo, pero buena. En el cinturón, herramientas, una plomada, un punzón, una cuerda. No era un saqueador, era un técnico, un maestro de obras, y esa fue la tercera gran vuelta de tuerca. El enemigo no solo trae espadas, trae conocimiento, trae a alguien que sabe leer muros como otros leen cartas. «No soy vuestro enemigo», dijo el hombre, levantando una mano. «Soy del bando que paga hoy. Mañana, quién sabe, la piedra dura más que los reyes». Martín miró las herramientas y entendió el peligro real. Si ese hombre estaba aquí, el secreto del aljibe pequeño estaba a minutos de morir. Jimena dio un paso mínimo hacia la piedra que habían movido. El maestro la vio. Sonrió como quien ve un truco infantil. «Ahí está», susurró con una calma cruel. «No lo habríais tocado si no fuera urgente. Y si es urgente, es porque arriba os están buscando». Se acercó. Olió el aire seco que salía de la ranura. Viejo conducto. Muy viejo. Me pregunto quién lo hizo. ¿Romanos? ¿O alguien después que aprendió de ellos? Se agachó, pasó los dedos por la junta. Bonita técnica, encaje perfecto. Una obra que no quiere moverse. Martín no tenía espada, tenía solo el cuerpo y la urgencia. Pero la arquitectura, otra vez, le ofreció un arma. El espacio. El aljibe era estrecho, la bóveda baja, un empujón allí podía ser mortal. Cuando el maestro acercó la cara a la junta, Martín lo empujó con el hombro. No fue un golpe heroico, fue un golpe torpe, desesperado. El maestro cayó hacia adelante, pero no al agua. Cayó sobre la piedra, y su frente chocó con un sonido seco. La antorcha rodó y chisporroteó. El maestro gritó, un grito corto, de sorpresa, y el eco lo multiplicó. Arriba, en la escalera, se oyó una respuesta. Voces. «Aquí». La antorcha iluminó el agua por un segundo, y el agua reflejó el fuego como si quisiera delatarlos. Jimena agarró la antorcha y sin pensarlo la lanzó al agua. El siseo fue violento. Humo. Oscuridad otra vez. Martín se abalanzó sobre el maestro, lo sujetó por el cuello de la ropa, notó las herramientas clavándose en su propio brazo. El maestro se defendió, no con fuerza bruta, sino con técnica. Buscaba un ángulo, un punto de presión, como si el cuerpo fuera una estructura. «Escuchad», jadeó, «no os conviene matarme». «¿Puedo? ¿No terminó?» Jimena le puso algo en la boca, un trapo. El maestro pataleó, Martín lo sostuvo, el agua debajo parecía esperar. Entonces el sonido que ninguno quería. El roce rápido de botas bajando, no una, varias. Jimena miró la piedra entreabierta, luego miró a Martín. No había tiempo. «Dentro», susurró. Metieron los dedos en la junta, tiraron con toda la fuerza. La piedra se movió lo suficiente para abrir un hueco por donde se colaron como gusanos. Martín arrastró al maestro, porque dejarlo era dejar una alarma viva. El conducto era más bajo que el túnel anterior, más áspero. El aire seco les raspaba la garganta. La oscuridad era total. Solo tenían el tacto y el sonido del agua, allá abajo, como un animal invisible. Detrás oyeron el grito de los soldados al llegar al aljibe. Se han metido en el muro. Golpes, una espada chocando contra piedra. Insultos. Martín avanzó a ciegas, arrastrándose, notando cómo la roca se cerraba sobre ellos. La arquitectura, en ese momento, ya no era refugio, era intestino. Y aquí entra el corazón de esta parte. La España medieval no solo construyó fortalezas, construyó capas de pasado, canales romanos reutilizados, obras visigodas parcheadas, técnicas andalusíes perfeccionadas, soluciones cristianas incorporadas. No era una línea recta, era un palimpsesto. Escribes encima,
pero lo de abajo sigue ahí, y un día, lo de abajo te salva o te condena. El conducto los llevó a una bifurcación. Martín palpó el muro y encontró una señal tallada. No la cruz del aljibe, sino un símbolo antiguo, geométrico, casi como una espiral rota. Jimena susurró. «¿Esto no es de la capilla?» No, era más viejo, y eso significaba dos cosas: que había salida o que había trampa. El maestro de obras, amordazado, se retorcía. Martín le apretó el hombro. «Si nos ayudas, vives», le dijo al oído. «Si nos vendes, te quedas sin lengua». El maestro soltó un gemido que, en la oscuridad, pareció una risa. Jimena le quitó el trapo un instante. «¿Dónde lleva esto?» El maestro respiró, tosió. «Si es lo que creo, lleva al aliviadero, al lugar donde el exceso de agua se libera, para que no reviente la bóveda». Se relamió los labios como si disfrutara del miedo ajeno. «Es un buen diseño, muy bueno, porque un aljibe sin alivio explota. Y cuando explota, mata, explota». La palabra rebotó en el túnel como una piedra. Martín sintió una gota fría en la frente. El conducto no solo era una salida, era un componente de seguridad hidráulica, una válvula de presión. Es decir, si los soldados arriba forzaban el aljibe o bloqueaban el sistema, la presión podía buscar salida. Por aquí. Y por aquí estaban ellos. Siguieron avanzando, arrastrándose, mientras detrás los golpes crecían. En algún punto, el conducto se inclinó hacia abajo y el sonido del agua se hizo más fuerte. El aire empezó a oler a minerales, a piedra mojada. Llegaron a una rejilla de piedra con ranuras. Martín metió los dedos. Estaba fría, húmeda. Detrás se oía un río real. La salida. Pero no era tan fácil. La rejilla no era una puerta. Era un filtro de protección para que no entraran animales, para que no entraran hojas, para que el exterior no contaminara el interior. Una genialidad simple. Abres hacia afuera solo lo necesario, manteniendo el control. Jimena buscó un mecanismo. No había. El maestro, con voz ronca, murmuró: «No se abre, se rompe. Pero si se rompe, el castillo pierde el control del aljibe. Y si pierde el control, el agua se vuelve impredecible». Martín miró sus manos. No tenía martillo, solo piedra y desesperación. Entonces recordó algo. En los sistemas medievales, muchas soluciones eran reparables con lo que tienes. Y lo que tienes a veces es madera. El maestro llevaba herramientas, entre ellas un pequeño cuño de hierro y una cuña. Martín se la arrancó del cinturón y la metió entre las ranuras. Apretó hasta que el hierro chirrió. La piedra no cedió. Detrás, un golpe enorme. El aljibe, allá arriba, tembló. O eso pareció. Un eco profundo recorrió el conducto como un rugido. La presión estaba cambiando. Jimena, con la cara pegada a la rejilla, susurró: «¿Lo sientes?» Sí, el agua aumentaba. Un sonido más alto, más rápido. Los soldados estaban haciendo algo con el aljibe, y eso nos lleva al twist más oscuro. La arquitectura perfecta puede convertirse en una bomba cuando manos torpes la violan. Arriba, el enemigo quería abrir el aljibe pequeño a la fuerza, o bloquearlo, o drenarlo, y al hacerlo podía estar alterando la presión de un sistema que llevaba décadas funcionando en silencio. El maestro, atado, murmuró con un hilo de pánico: «Si están cerrando el alivio, revienta». Martín miró la rejilla, miró la cuña, y entendió. Tenían que elegir, o romper la salida y escapar, o no romperla y arriesgarse a que el conducto se convierta en un cañón de agua y lodo, que los trague. Apretó la cuña con todas sus fuerzas. La piedra emitió un crujido, otro crujido. Una grieta recorrió la rejilla como un relámpago. Y entonces cedió. No se abrió suavemente, se rompió con violencia. Un pedazo cayó hacia afuera, y el aire del exterior entró como una bofetada húmeda. El sonido del río explotó en sus oídos. El olor a musgo, a agua viva, a tierra abierta, les llenó el pecho. Pero la victoria duró un segundo, porque detrás, desde el interior del conducto, llegó una oleada, un empuje de agua que subía, como si el castillo hubiera exhalado de golpe. El alivio había sido liberado, y el agua venía. Martín gritó: «¡Fuera!». Se arrastraron por la abertura, rasgándose la ropa. Jimena salió primero, luego Martín, arrastrando al maestro por el cinturón. El maestro pataleaba, desesperado, porque entendía lo que venía. Salieron a un hueco en la roca, un pequeño nicho oculto entre vegetación y piedra. El río corría abajo, oscuro y rápido, y entonces el conducto escupió un chorro de agua mezclada con limo y restos del interior.
un vómito hidráulico. Un golpe brutal que arrastró piedras pequeñas, ramitas, incluso fragmentos de madera vieja. El agua chocó contra la roca y salpicó como lluvia sucia. Martín y Jimena se pegaron a la pared. El maestro, en el suelo, recibió la mitad del golpe, tosió lodo, se ahogó un instante. Martín lo agarró y lo sacó de la corriente. El castillo, arriba, había reaccionado como un cuerpo atacado. Liberó presión por donde pudo. El aljibe pequeño ya no era secreto, ya no era seguro. Su salida había sido violentada, pero ellos estaban fuera, fuera del recinto interior, en un borde de roca que nadie miraba porque no parecía entrada, y eso era otra lección medieval. Las soluciones más geniales son invisibles desde el ángulo equivocado. Se quedaron allí, respirando, con el corazón desbocado. Abajo el río murmuraba indiferente. Arriba el castillo seguía en guerra. Jimena se limpió la cara con el dorso de la mano. «Hemos roto el castillo», susurró. Martín miró la abertura del conducto, ahora deformada, húmeda. «No, hemos roto una parte, para salvar a la gente». El maestro, jadeando, soltó una carcajada amarga. «Salvar», escupió barro. «No entendéis. Si la presión se descontrola, podéis haber vaciado el aljibe, o haberlo llenado de barro, y entonces el agua se acabará igual». Martín sintió el golpe de esa idea como una piedra en el estómago. Habían escapado, sí, pero quizá habían condenado a los que quedaban dentro. Y ahí está el corazón dramático de la ingeniería. Cada solución tiene coste, cada decisión altera el sistema. La arquitectura no perdona. Jimena miró hacia el castillo, y por primera vez su máscara se agrietó. «Mi hermana está dentro», dijo. Martín apretó los dientes. «Entonces volvemos». El maestro los miró como si estuvieran locos. «¿Volver? ¿Por dónde?» «Por el mismo conducto que ahora es un cañón». Martín señaló el río. «Por abajo, por donde la piedra se encuentra con el agua, y aquí entra el gran tema de esta sección. Las soluciones constructivas medievales en España no solo estaban en lo alto, en las torres, estaban en el terreno, en cómo se elegía una colina, una roca, un cauce, en cómo se integraba un edificio en el paisaje para que el paisaje fuera defensa. El castillo estaba sobre un promontorio rocoso, el río rodeaba una parte, erosionando la base, y la erosión, que parece enemiga, era también aliada. Creaba grietas, cuevas, entradas naturales. Bajaron con cuidado por una pendiente resbaladiza. La roca estaba húmeda. El río rugía más fuerte. El maestro, todavía atado, iba tropezando. Martín lo arrastraba como se arrastra una bolsa pesada. Llegaron a una zona donde el agua golpeaba una pared y formaba espuma. Allí, en la roca, se abría una grieta negra. Jimena la miró. «¿Esto?» Martín metió la mano, sintió aire. Dentro había un hueco, una cueva, y lo más importante, marcas de herramienta en la piedra. No era solo natural, alguien había ampliado esa grieta. La había domesticado. Era un acceso de mantenimiento, un drenaje, una salida de emergencia, o un secreto olvidado. Se metieron, la cueva olía a humedad antigua, el sonido del río se volvió un retumbar lejano, la oscuridad era total. Jimena por primera vez encendió una chispa. Un pedernal, una mecha pequeña. Una luz mínima. Vieron un pasillo tallado, irregular, que subía en diagonal. En el suelo, un canal estrecho por donde corría agua, pero poca, un hilo. Otra vez el patrón. Agua como guía. Donde hay agua, hay ingeniería. El maestro, al ver el canal, se quedó quieto. Sus ojos se abrieron. «Esto», murmuró, «esto es romano, o imitación perfecta. Un canal de drenaje, un colector». Martín lo miró. «¿Lo juras?» «Lo huelo», dijo el maestro. «Los romanos hacían pendientes así, y si alguien lo mantuvo, esto conecta con algo grande, con una ciudad, con un sistema, con un subsuelo diseñado para durar más que cualquier guerra». Siguieron subiendo. El aire se volvió menos húmedo. El canal seguía. Pasaron junto a una pared donde se veía cal vieja, como si alguien hubiera sellado grietas siglos atrás. La construcción no era una época, era una cadena de manos. Y entonces, al final del pasillo, apareció una rejilla de hierro oxidado. Detrás, un sonido diferente. Voces humanas, amortiguadas, estaban bajo el castillo otra vez. Pero por un lado que los soldados no imaginaban. Martín acercó el ojo a la rejilla, vio luz, vio piedra bien labrada, vio el suelo de una sala, y pies, muchos pies, una sala de almacenamiento, o peor, una sala donde tenían a la gente reunida. Jimena apretó el puño.
Ahí está mi hermana. Martín miró al maestro, le quitó el trapo de la boca. Ahora me escuchas tú, dijo. Nos vas a decir cómo abrir sin ruido, y si nos mientes, te suelto al río. El maestro tragó saliva. Por primera vez su calma se rompió. La rejilla tiene pernos, susurró. Si los giras con una cuña, pero despacio, o chirría, y si chirría, os oyen. Martín metió los dedos por las ranuras y tocó un perno. Estaba frío, rugoso. Afuera, arriba, la guerra seguía. Pero aquí abajo, en el vientre de piedra, la tensión era pura. Un giro demasiado rápido y el sonido los delataba. Martín giró el perno milímetro a milímetro. La rejilla se aflojó. Otro perno, otro. Sus dedos sangraban, pero no se atrevía a soplar la herida. El soplo hace ruido. Al fin, la rejilla cedió. Un hueco lo bastante grande para pasar. Jimena se coló primero, y justo cuando Martín iba a seguirla, sintió que el maestro tiraba hacia atrás. Una sacudida, un intento de liberarse. Martín lo agarró del cuello y lo empujó contra la pared. En su oído susurró. «Aún no has pagado tu entrada». El maestro jadeó. «Si entro, me matan. Ellos saben que yo...». Martín lo miró un segundo y entendió el último giro de esta parte. El maestro no era un aliado por convicción, era un rehén del poder. Un hombre atrapado en el juego de quien paga por la piedra. Entonces decide, susurró Martín. ¿Quieres vivir como herramienta o como persona? El maestro cerró los ojos un instante, luego asintió, derrotado. Se coló tras Martín. Subieron a la sala. El olor era a gente encerrada, sudor, miedo, humo. Había mujeres, niños, ancianos, soldados vigilando. Jimena encontró a su hermana en un rincón y la abrazó con fuerza, sin llorar. No había tiempo para lágrimas. Martín buscó con la mirada el aljibe grande o el acceso a él. Lo vio, un guardia al lado de una puerta reforzada. Allí estaba la llave visible del control. Y entonces el maestro, con la mirada fija, susurró una frase que cambió el plan. Si el aljibe grande está bloqueado por vuestra grasa, en un día o dos la gente tendrá tanta sed que se rendirá sola. No necesitan matarlos, solo esperar. Martín sintió la culpa volver, pero ahora era una bomba. Habían creado un arma, y el enemigo la usaría. Jimena, apretando a su hermana, lo miró sin hablar, como si le preguntara. ¿Y ahora? Martín respiró hondo. Entonces, no solo hay que salvar personas, hay que salvar el sistema, porque la genialidad constructiva no sirve si el enemigo controla el tiempo. Martín miró la puerta del aljibe grande, miró al maestro, miró a Jimena, y supo que la tercera parte no iba a ser huida, sino ataque. Volver al corazón del castillo, al agua, y reprogramar la arquitectura desde dentro. En ese instante, un soldado giró la cabeza hacia ellos, sus ojos se estrecharon. «¿Tú?», dijo señalando al maestro. «¿Qué haces aquí?». El maestro se quedó congelado. El silencio cayó como una losa. Martín sintió que el aire se le acababa, y en el silencio se oyó la gota más aterradora de todas. Un plop lento, desde algún lugar profundo, como si una cámara subterránea estuviera perdiendo agua, o llenándose. El soldado dio un paso, luego otro. La mano fue directa al pomo de la espada. «Te reconozco», dijo, y su voz tenía esa mezcla de triunfo y sospecha. «Tú estabas con el capitán. Tú eras el que sabía del agua». El maestro abrió la boca, pero no salió nada. Tenía la garganta seca, no por sed, sino por cálculo. Si decía una palabra equivocada, moría. Martín reaccionó antes de pensar. Agarró una tinaja pequeña del suelo y la dejó caer. El barro se hizo añicos con un estruendo breve, perfecto, como un latigazo. Las cabezas se giraron. Un niño lloró. Los guardias se movieron instintivamente hacia el ruido. Martín aprovechó ese segundo para empujar al maestro hacia una esquina. Detrás de unos sacos. «¡Se ha roto!», gritó Martín fingiendo pánico. «¡Se ha roto el depósito!». Uno de los guardias levantó la antorcha, olió el aire, vio el líquido derramado. «Solo era aceite», gruñó. Pero el soldado que había reconocido al maestro no se calmó, se acercó a los sacos como un perro oliendo sangre, y entonces Jimena apareció, como si hubiera nacido de la pared, con la serenidad de quien reparte pan, pero ahora repartía mentiras. «Ese hombre es mi tío», dijo, señalando al maestro sin mirarlo directamente. «Lo trajeron para repararlo del pozo. ¿Queréis que muera también? Sin él, beberéis barro». El soldado dudó un instante. Solo un instante. La duda en una ocupación es un lujo corto. «Entonces que venga conmigo», ordenó.
Ya, el maestro tragó saliva, miró a Martín, pidiendo instrucciones sin palabras. Martín sintió una rabia fría. Estaban a punto de perder la única mente capaz de leer el sistema, y en ese punto la arquitectura volvió a ofrecer una herramienta inesperada. La acústica. Los constructores medievales lo sabían, aunque no lo llamaran así. Algunas salas amplifican, otras tragan el sonido. Algunas bóvedas hacen que un susurro viaje, otras lo matan. Y esa sala de almacén tenía un rincón con techo bajo, donde el eco se volvía confuso. Martín se movió hacia ese rincón y chasqueó la lengua, un sonido mínimo, pero dirigido. Jimena lo oyó. El maestro lo oyó. El soldado no. Martín lanzó una frase al aire, como si hablara con un guardia lejano. En la galería norte, dicen que el agua huele a grasa otra vez. Fue un anzuelo. Dos guardias se miraron. ¿Otra vez?, dijo uno. El soldado irritado agarró al maestro del brazo. «Muévete». Y ahí, justo ahí, ocurrió el twist que la ingeniería a veces regala. Una puerta de servicio se abrió sola, no por magia, por presión. Un plop profundo que habían oído antes se convirtió en un gemido de madera. La puerta reforzada que daba al corredor del aljibe grande se hinchó con humedad y cedió 1 milímetro. 1 milímetro basta para que una cerradura mal cuidada se vuelva torpe. El castillo estaba sudando por dentro. La presión del sistema, alterada por los golpes, por el bloqueo, por la ruptura del alivio, estaba forzando juntas, saturando muros, empujando la humedad hacia donde no debía. Martín lo vio y entendió. El sistema se estaba saliendo de control. Si no lo intervenían, el aljibe grande podía colapsar, contaminarse o, peor, filtrarse por los cimientos, debilitando la estructura. Y si un muro cede cuando un ejército lo ocupa, el ejército muere con él. Pero también muere la gente. No era solo salvar agua, era salvar piedra. Martín agarró a Jimena del codo. «Ahora», susurró. Jimena entendió sin preguntar. Se deslizó entre la gente, calmó a 2 niños con una mirada y se colocó cerca de la puerta del corredor. La hermana de Jimena, pálida, la siguió como sombra. Martín avanzó con el maestro hacia el soldado, fingiendo obediencia. Cuando pasaron junto a la puerta que había cedido, Martín se dejó caer de rodillas como si se hubiera mareado. «No puedo», gimió. El soldado lo empujó con la bota. «Levántate, asqueroso». En ese mismo gesto, el soldado giró el cuerpo. Su espalda quedó expuesta. Jimena, rápida, empujó la puerta con el hombro. El milímetro se volvió dedo. El dedo se volvió grieta. Martín, desde el suelo, agarró el tobillo del soldado y tiró. No fuerte, solo lo suficiente para que perdiera equilibrio. El soldado cayó hacia la puerta cedió. Y los tres, Martín, Jimena y el maestro, se colaron dentro como una corriente de agua que encuentra una fisura. La puerta se cerró detrás con un golpe sordo. Los guardias gritaron. Los golpes comenzaron en la madera, pero ya estaban en el corredor. Frío, húmedo, con paredes que olían a cal y a piedra mojada. Al final, una escalera de piedra descendía hacia el aljibe grande. «¿Qué haces?», jadeó el maestro. «Si nos encuentran aquí, van a encontrarnos», dijo Martín. «La pregunta es si cuando nos encuentren, el agua seguirá viva». Bajaron. La escalera era estrecha, diseñada para una sola persona. Otra idea medieval, controlar el flujo de cuerpos. En defensa, ese diseño es oro. En huida, es castigo. Y en este momento era ambos. El sonido del agua crecía. Un goteo se convirtió en chorro. El aire se puso pesado, cargado de humedad, como si respiraran dentro de una boca. Llegaron a la cámara del aljibe grande. Era enorme. Una bóveda más alta, más ambiciosa, con arcos de ladrillo y piedra que se cruzaban, no solo para sostener, para repartir tensiones, para resistir siglos. En las paredes, cal blanca. En el suelo, charcos. Y el agua estaba baja, más baja de lo que debería. El maestro soltó un suspiro que sonó a blasfemia. «Se está drenando». «¿A dónde?», preguntó Jimena. El maestro se arrodilló, tocó el charco, olió. «No es solo drenaje, es fuga. La presión ha buscado salida por fisuras. Está filtrando hacia los cimientos. Eso era peor que el veneno, porque el veneno mata a la gente. La fuga mata el edificio». Y aquí entra el gran clímax. La genialidad constructiva de la España medieval en su forma más despiadada. Los aljibes y acequias no eran cacharros, eran sistemas de equilibrio. Si uno falla, todo el conjunto se desestabiliza. Martín miró la bóveda.
Vio un punto donde el enlucido estaba más oscuro, una mancha como una herida reciente. Ahí, dijo. El maestro asintió, ojos brillantes. Esa junta está cediendo. Jimena miró alrededor. ¿Cómo la cerramos? El maestro levantó las manos, como si estuviera explicando una receta. Con cal, con estopa, con tiempo. Martín se rió sin humor. No tenemos tiempo. Arriba, la puerta del corredor crujía bajo los golpes. El enemigo no tardaría. Jimena se giró hacia los sacos que habían traído, el aceite roto, los restos. Tenemos grasa, dijo. Cal, aquí debe haber. El maestro señaló una esquina. Un montón de cal en polvo, guardada para mantenimiento, porque otra vez, un edificio serio guarda su propia medicina. Martín cogió un puñado. La cal se pegó a la piel, mordiendo con calor químico. Dolía. Me quema, gruñó. Te mantiene vivo, dijo Jimena. Mezclaron cal con agua, con fibras de estopa arrancadas de un saco, con un poco de grasa para darle plasticidad. Hicieron una pasta áspera, caliente, que olía a piedra recién nacida. El maestro, con manos firmes, empezó a morder la fisura. Empujaba la pasta dentro, apretaba, alisaba, como si suturara una herida en un animal. Martín sostenía la lámpara. Jimena vigilaba la escalera, y entonces llegó el twist final. El enemigo no venía a matar, venía a beber. El capitán bajó primero, con antorcha alta. Detrás, 2 guardias y el anciano que habían capturado antes, el maestro retirado, lo arrastraban. Al ver a Martín y Jimena, el capitán sonrió. Así que aquí escondíais el juego, dijo. Ingenioso, muy ingenioso. Sus ojos se fijaron en el maestro. ¿Y tú? Traidor. Pensé que eras mío. El maestro no se levantó, siguió trabajando, porque si dejaba de trabajar, el aljibe se desangraba. No soy de nadie, dijo con voz baja. Soy de la piedra. El capitán se rió. La piedra no paga. Jimena dio un paso adelante. Si lo matas, tu agua se acaba, dijo. Y entonces tendrás un castillo, sin vida dentro, solo un montón de piedra caliente. El capitán miró el agua baja, miró las manchas húmedas, miró la pasta fresca en la fisura. Su expresión cambió, porque entendió. Y cuando un ocupante entiende que su victoria depende de un sistema, deja de ser solo un hombre con espada, se convierte en administrador del miedo. Entonces trabajará, dijo el capitán. Pero para mí. Hizo un gesto. Uno de los guardias agarró a Jimena por el brazo. Ella se resistió, pero no gritó. Martín dio un paso, pero una espada le detuvo el pecho. El capitán se acercó a la fisura. Tocó la pasta con un dedo, lo olió. Cal, murmuró, y grasa. Sonrió. Lo ensuciasteis vosotros. Martín sintió el golpe de la verdad. Su sabotaje del filtro había llevado al enemigo hasta aquí, no por casualidad, sino por consecuencia. No, dijo Martín, con una rabia que le temblaba en la garganta. Lo ensuciamos para que no os adueñarais de todo. El capitán lo miró como se mira a un animal interesante. Y sin embargo, aquí estoy. Se oyó un crujido arriba. La escalera vibró. Más soldados bajaban. El anciano maestro retirado, que habían capturado, miró la bóveda y habló por primera vez con claridad. Si se rompe esa junta, mueren todos. Vosotros también. El capitán frunció el ceño. ¿Cuánto falta? Preguntó al maestro. El maestro apretó la pasta, sudando. Un rato. Pero si tocáis el flujo, si bloqueáis otra salida, revienta. El capitán se giró hacia sus hombres. Nadie toca nada. Luego miró a Martín. Tú, ven. Martín se acercó, con la espada en la espalda. Vas a decirme dónde está el pequeño aljibe, dijo el capitán. El de la capilla. Jimena apretó los labios. El maestro siguió trabajando, pero sus manos temblaron un segundo. Martín tuvo una imagen. Los niños bebiendo agua limpia, los ojos cerrados, el alivio, la esperanza, y supo que si lo decía, no solo entregaba un lugar, entregaba el futuro. Entonces hizo lo que solo un hombre que conoce el subsuelo puede hacer. Usó el sistema contra el sistema. Está conectado, dijo Martín, y dejó que sonara como una confesión. Pero no como crees. El capitán inclinó la cabeza. Martín señaló el punto de la fisura. Si quieres el pequeño, tienes que cerrar el grande, dejarlo descansar, cortar el flujo aquí. Hablaba con calma falsa. Si no, el pequeño se contamina por retorno, se comunica por abajo. Era una mentira con forma de verdad, y lo peor de una mentira así es que suena técnica. El maestro levantó la mirada, entendiendo el juego.
El anciano maestro retirado también lo entendió. Jimena lo entendió con el cuerpo. Se tensó como un arco. El capitán dudó. Y esa duda fue el segundo exacto que necesitaban. Jimena, con la mano libre, agarró un saco de cal y lo lanzó contra la antorcha más cercana. La cal explotó en una nube blanca, no fuego sino polvo, un cegador. Los guardias tosieron, los ojos lloraron. Martín se lanzó hacia el capitán, no a matarlo, sino a empujarlo contra la pared, lejos de la fisura. El anciano maestro retirado gritó: «¡No bloqueéis nada! ¡No bloqueéis nada!». En la confusión, uno de los soldados, ciego por la cal, tropezó y cayó sobre una palanca de madera junto a una canalización secundaria. La palanca se movió. El sonido que siguió fue el peor sonido de todos. Un glug profundo, como si el agua cambiara de dirección. La presión cambió. El maestro, con la cara cubierta de polvo, gritó: «¡No!». La fisura, recién sellada, gimió. La bóveda vibró. Un chorro fino de agua salió por un punto cercano, como una aguja. Martín, con el corazón helado, entendió que la arquitectura estaba a punto de elegir por ellos. Y entonces vino el milagro feo. El milagro que solo existe cuando alguien construyó pensando en el peor día de su vida. El alivio, un conducto secundario, un camino de escape para la presión, se abrió con un sonido de piedra moviéndose, no una explosión, sino una liberación. Como cuando una olla a presión suelta vapor antes de reventar, el agua rugió por ese camino, desviándose, evitando el colapso. El castillo no explotó. Porque alguien, siglos atrás, había previsto la torpeza humana. El capitán, tosiendo, se incorporó, miró el agua que ahora corría con más fuerza hacia un canal lateral. ¿Qué ha sido eso? El maestro respiró, desesperado pero vivo. «Tu castillo salvándose de ti», dijo. Hubo un silencio extraño. Incluso los guardias dejaron de moverse un segundo, como si hubieran oído hablar a la piedra. Martín aprovechó ese silencio para hacer el último movimiento. Señaló el canal lateral. «Ese es el camino», dijo. «Sigue ese alivio y llegarás a... nada. A roca, a río. No hay pequeño aljibe, solo trampas». El capitán lo miró, y por primera vez no parecía seguro, porque acababa de ver que el castillo tenía lógica propia. Y en ese instante, arriba, se oyó un estruendo, no de ariete, de derrumbe parcial. Una parte del corredor superior, saturado por fugas, cedió, piedras cayeron, gritos, el enemigo se agitó, el capitán levantó la antorcha hacia la escalera. «¡Fuera!», ordenó. «¡Sacadlos de aquí!». Y ahí, en la prisa, la administración del miedo se rompió. Los soldados, de golpe, tuvieron que elegir entre controlar a los prisioneros o salvarse el pellejo. Jimena le clavó el codo a un guardia y se soltó. La hermana de Jimena chilló por primera vez. La gente arriba comenzó a moverse como una marea. Martín agarró al maestro. «¡Ahora!», gritó. Corrieron hacia el canal lateral, el del alivio, no para seguirlo, sino para esconderse en el recodo donde el muro se engrosaba. Allí la acústica tragaba voces, allí la humedad hacía resbalar pasos, allí la arquitectura era aliada otra vez. El capitán, con rabia, ordenó perseguirlos. Pero el derrumbe arriba cambió prioridades. Gritaban nombres, pedían herramientas, buscaban estabilizar, y mientras el enemigo trataba de sostener la piedra, Martín y Jimena hicieron lo impensable. Devolvieron el control del agua a la gente. El maestro, jadeando, señaló una compuerta secundaria. La misma lógica que Martín había visto en el túnel. Una piedra conjunta, un control de flujo. «Si abrimos esto», dijo, «el agua del aljibe grande vuelve a alimentar el canal interno. Pero, ¿tu grasa en el filtro?» Martín entendió. «La retiro». Jimena lo miró. «¿Con qué tiempo?» Martín sonrió, una sonrisa amarga. «Con el tiempo que ellos creen que tienen». Se metieron en el pasadizo de mantenimiento. Martín llegó al filtro que él mismo había ensuciado. Metió las manos, sacó la masa pegajosa, quemándose con cal vieja, nauseabundo. Era como arrancar una costra de una herida para que respire. El agua empezó a correr más limpia, más rápida. El sistema, poco a poco, volvió a su ritmo. Mientras tanto, Jimena y su hermana guiaban a la gente hacia el aljibe pequeño para beber sin ser vista. Solo en pequeños turnos, sin aglomeraciones, sin teatro. La fortaleza, por unas horas, no pertenecía al capitán. Pertenecía a la red invisible, y aquí está el cierre, sin moraleja explícita, solo con imagen. Esa madrugada, mientras arriba los soldados gritaban y juraban, el castillo siguió funcionando.
no como símbolo de poder, sino como máquina humana. Los patios enfriaron el aire, los muros de tapial amortiguaron el calor, las bóvedas repartieron tensiones, los canales desviaron presión, los filtros atraparon lo peor, las compuertas dieron control, los aljibes guardaron vida bajo la fe y bajo la piedra. Martín, con los brazos llenos de arañazos y las manos oliendo a cal, se sentó un momento en un escalón húmedo, bebió un sorbo del agua que había salvado, le supo a nada, y ese nada fue el sabor más hermoso del mundo. Jimena se sentó a su lado, no se abrazaron, no hubo música épica, solo respiraron, escuchando el sonido del agua en el interior del muro. Constante, tozuda, más antigua que los gritos, y Martín, mirando la oscuridad del pasadizo, pensó algo que, si lo dices hoy, suena moderno. Que las grandes civilizaciones no se sostienen solo con espadas ni con discursos, se sostienen con soluciones, soluciones escondidas en lugares repugnantes, soluciones diseñadas para el peor día, soluciones que no piden aplausos, soluciones que, si fallan, te dejan seco por dentro. Y por eso, cuando alguien te diga, la Edad Media era oscuridad, recuerda esto. En la oscuridad, ellos construyeron sistemas que aún respiran,